¿Qué tal, amigos? Pues después de unas ausencias extrañas y cada vez más complicadas, estamos de vuelta en su podcast, video podcast de Belcebú. Pues estamos sus amigos y editores, Mauricio Matamoros, Sergio Santiago. Y bueno, pues ha sido como un año de unas altas y bajas particularmente extrañas y abruptas. Entonces pues va a ser como una especie como de podcast, pues en apariencia pues, comentado, platicado, pero sobre todo van a ser quejas. Entonces, amigos, si son de ese grupo selecto de gente que no le gustan las quejas, pues mejor no lo vean porque tenemos unas cosas muy complicadas que decir y que se tienen que decir, consideramos. Pero sobre todo pues queremos empezar pues esta homilía al futuro, este requiem al futuro, pues con las palabras del maestro Alan Moore, que muy amablemente nos regaló pues hace pues ya como unos 15 años, exactamente. O sea, es increíble la panorámica que ya tenía desde entonces, y pues como todo lo que hace Alan Moore, pues nos está hablando directamente a este presente. Sí, pues a ver, leamos un breve textito. La gente de hace 6.000 años atrás era muy distinta a nosotros, y usando la analogía del agua, una analogía que había usado anteriormente, era como un agua muy helada que a través de los años se ha vuelto caliente, aunque seguimos siendo agua. Es así que todavía hay mucho en común con nuestros ancestros. Sospecho que el momento de transición veloz que he comentado va a suceder, y esto tan solo una hipótesis propia que les recomiendo no tomen muy en serio, pues seguramente se me ocurrió cuando estaba drogado. Nos llevará a estar más en contacto con nuestros ancestros cazadores nihilistas que con los habitantes del planeta en 10 años. Creo que en 10 años los habitantes del planeta, incluyéndome, seremos algo que ahora aborrecemos. Y no digo que eso sea algo malo, sino simplemente inevitable. La información crecerá exponencialmente, llegando así a un momento crítico. Esa es mi teoría, y en 10 o 12 años se probará si estoy o no en lo correcto. No es que mi reputación esté en juego, sino que tomando en cuenta mis supuestas intuiciones mágicas, estoy haciendo unas proyecciones científicas futuras. Creo que ese fin del mundo será el fin de nuestras ideologías son del mundo. Y nuestras ideologías ahora no son nada buenas. Algo está mal. Aunque bueno, saber que nuestras ideologías están mal es mejor que escuchar más mentiras. Y bueno, eso lo decía en el 2004. 2004. Estamos en 2019. Y bueno, pues digo, la razón principal que nos trae acá pues es como una especie como de coincidencias que nunca son coincidencias, y hemos estado viendo últimamente desapariciones pues muy significativas, ¿no? Y esto, digo, abrimos con Alan Moore sobre todo porque pues hizo este anuncio devastador, ¿no? Además lo hizo pues en forma de cómic, de su despedida justamente del medio, ¿no? Sí, pues hace unas semanas apareció el último número de la miniserie más reciente y última de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que como sabrán, pues bueno, es un equipo de proto superhéroes que creó hace 20 años prácticamente. Lo creó junto con el dibujante Kevin O'Neill. Recordamos que fue como que la punta de lanza de ese subsello que creó hace 20 años con varios dibujantes, se llamó ABC Comics, y que fue una renovación, una revolución del superhéroe en aquel momento, y que bueno, ha continuado legando cosas muy importantes, ¿no? En ese subsello también presentó entre otros cómics Tom Strong, Top Ten y Prometea, ¿no? Prometea, que a la postre continúa siendo un cómic pues poco conocido, poco valorado, pero sin duda ha sido una de las obras pues más revolucionarias en los últimos años, ¿no? Ahí precisamente Alan Moore, a través de este personaje que es la encarnación de la imaginación, Prometea, pues vamos a volver un poco, pero digamos que los 32 números que conjuntaron esta obra fueron una especie de grimorio, una especie de iniciación, de viaje. Un rito de iniciación. Ajá, por toda la magia y todo lo que implica la magia, es decir, filosofía y pues pensamiento. Sobre todo ciencia, ¿no? Porque ciencia. Aquí mismo en este párrafo lo vimos muy claro, pues él no hace una separación tajante como está actualmente de moda, o sea, es decir, que va a pasar.
Y pues él lo ve como un continuo, ¿no? O sea, un continuo que sucede justamente en esta dimensión que es la imaginación. Y él tampoco separa la imaginación pues de la vida, ¿no? Entonces todo lo que está enfrentando en contra de toda esta aproximación, que además pues no es de que sea idea suya, sino pues, son ideas tradicionales, ¿no? O sea, son ideas que tienen 5.000, 8.000 años, ¿no? Pues él dice, estamos perdiendo eso, justamente, ¿no? Sí, y en ese cómic hablaba del apocalipsis, ¿no? Así es. Del apocalipsis, que bueno, a diferencia del apocalipsis cristiano, que nos habla de que el mundo va a estar destruido físicamente y va a surgir un dragón de 7 cabezas. Y que nos salvamos, además. Ajá. Acá Alan Moore lo que él dice que, bueno, él habla de la conceptualización del apocalipsis, que es revelación, ¿no? Así es. Y esta revelación, pues bueno, es que lo que él alcanza a visualizar, y habló un poquito en esto que leímos, es que finalmente estamos llegando a un punto de información ridículo en el que ya en cada milésima de segundo se está generando una nueva idea y que ya no es tanta cantidad de información, tanta cantidad de ideas, tanta cantidad de descubrimientos, ya no la podemos discernir fácilmente. Entonces estamos llegando a ese punto de implosión en el que ya no se va a poder pues repito, discernir esta información y no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero es el apocalipsis. No, y o sea, parece un rollo así pues, conspiracionista, de loquitos, pues, no en vano. Últimamente pues ya todo es, el viejo loco de Alan Moore, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino simplemente se trata de tratar de contemplar las cosas desde una panorámica pues privilegiada, como en su caso, es decir, es pues, una persona que tiene un universo de lecturas y además muy curiosamente pareciera como que las tiene desde siempre, ¿no? O sea, es una persona que desde muy joven ha tenido, por ejemplo, esto que estamos hablando, a algunos, si es que nos están siguiendo, pues lo conecta inmediatamente con Watchmen, por ejemplo, ¿no? Y este año justamente pues se va a estrenar la serie de Watchmen que quiere ser una continuación y bueno, ahí podemos empezar a hacer estas cosas que a él le encantaba, por ejemplo en Big Numbers, que es conectar un universo de situaciones, de eventos. Y bueno, pues no vayamos más lejos, quedémonos como en el parámetro de lo cotidiano, pues son las famosas fake news, ¿no? Entonces tenemos un universo de autoridades en este momento, pues ahí está el mismísimo Trump, ¿no? Que manejan esto, o sea, intentan manejar la verdad o los hechos, pues a su conveniencia. Y está la confusión que estamos viviendo actualmente, está la situación, y eso lo predijo justamente en Prometeo, que no hay forma de discernir, pues no solo ya la verdad, ¿no? Sino sobre todo qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues es impresionante, ¿no? Sí, efectivamente ahorita estamos acostumbrados a que a través de todos los medios nos digan qué hacer, ¿no? Y el problema no es que nos digan qué hacer, sino aparte de que muchos lo hacen, nos están diciendo las cosas que no deberíamos de hacer y nos las están vendiendo como es lo que tenemos que hacer. Es decir, ya no tenemos, nos están mutilando emocionalmente y mentalmente para ya no hacer lo que tendríamos que estar haciendo. Es decir, las cosas que nos gustan, las cosas que podemos hacer, y nos están dando una línea que pues no está ayudando en nada, ¿no? Y todo eso es, digamos, pues no es muerte, es cambio de paradigmas, ¿no? Este apocalipsis finalmente está surgiendo. Bueno, este apocalipsis del que hablamos, no estamos diciendo precisamente que sea el apocalipsis, pero esta manera de ver lo que está sucediendo es que finalmente está habiendo una transición, obviamente, de generaciones de pensamiento, y finalmente toda esa manera, toda esa idea de acabar con lo que estaba antes, con ese exterminio que se está haciendo de lo que se había construido hasta hace algunos años, es como esta especie de apocalipsis. Y ahorita es muy desafortunado, al menos creemos, o al menos creo yo, en muchos aspectos, porque toda esa cantidad de información de la que hablábamos, que está surgiendo segundo a segundo, pues impide ver las cosas buenas que estaban anteriormente, ¿no? O las cosas que nos ayudaban a edificar al ser humano, ¿no? No, y es totalmente retroactiva, es decir, hay toda una... Pues sí, hay que decirlo, pues hay todo un movimiento, por ejemplo, de censurar ciertas escenas de ciertas películas, de ciertas cosas. O sea, se puede tomar a la ligera y decir, bueno, pues es que es incorrecto, ¿no? Por usar esos mismos términos. Pero en realidad estamos hablando que en el fondo se trata de mutilar una obra pues, artística, ¿no?
Y a eso vamos también cuestiones, por ejemplo, de gente que lleva años trabajando, años haciendo obra y demás, y se veta, ¿no? Se empieza a hacer como estos vetos. Entonces, se supone que debe ser una época pues, del auge de artes y culturas y una serie de cosas, y en realidad pues hasta pareciera como que se está oscureciendo, ¿no? Es decir, que se están callando voces. Exactamente, ese es el problema. Ya es un problema que se censuren escenas, que se censuren obras, pero cuando quieres censurar autores, cuando quieres censurar voces, cuando quieres censurar mentes, ahí ya es un problema muy grave, porque ya entonces estamos regresando al oscurantismo, ¿no? Así es. Y volvemos a lo mismo, hace unos días, por ahí vi una noticia de que creo que en Italia un grupo de lectores se habían enterado de que por ahí existía una historia de Batman en la que el Joker abusaba de esta Bárbara Gordon, ¿no? Y pues se enteró un grupo de lectores y pues dijeron fuck off, Batman, ¿no? Entonces bueno, ya van a empezar a censurar cosas que existen desde hace 30 años, porque ahora pues consideran que no deberían de existir, ¿no? Y que sobre todo en el contexto de la historia, porque pues, es una historia de Alan Moore para los 2 o 3 despistados que llegaron aquí sin querer, bueno, pues es una historia justamente de Alan Moore. Es una historia que en su momento era pues paralela al continuo, digamos, pero fue tan importante que la volvieron parte del canon, ¿no? Lo que se conoce como canon. Y sobre todo en el contexto, pues es un contexto que obviamente condena el acto, o sea, el contexto dentro del cómic pues lo condena, lo reprocha, ni siquiera lo muestra gráficamente, o sea, digo, yo creo que me enteré hasta mucho después que efectivamente había un abuso ahí, ¿no? O sea, entonces es gente que claramente ni siquiera ha visto la obra, ¿no? Y el problema es que, bueno, el problema creo yo, es que no se dan cuenta de que pues es totalmente lógica esa historia de Batman, sí, que claro. presenta Alan Moore, porque estamos hablando de un psicópata que es el Joker. El problema es que la gente ve al Joker como si fuera un antihéroe, que ni siquiera es un antihéroe, es un criminal. Sí, claro, sí. Y ahorita lo han intentado convertirlo pues en un personaje. Vamos, ninguno de nosotros es venderlo. Sí, no, nadie de nosotros va a decir que no nos agrada ver historias del Joker, ¿no? O sea, por supuesto que no. Pero pues hay que estar consciente de que estamos viendo historias donde el protagonista es un criminal, ¿no? Y sobre todo, decirlo muy claramente, en la vida real, en el mundo, todo el tiempo pasan cosas peores. No vamos a tapar el sol con un dedo, o sea, nosotros que defendemos de alguna forma la cultura del horror, ¿no? Vamos a decirlo muy claramente, pues no vamos a resolver nada con eso. O sea, evitándolo, volteándonos, mirando para otro lado. Pues al contrario, pues si algo tiene el horror siempre pues es liberador, ¿no? Y si Alan Moore tomó esa decisión en ese momento fue porque en el contexto de la historia lo transforma en una cosa, o sea, lo eleva esa situación y sobre todo recordemos que ese mismo personaje toma esa situación y no se vuelve víctima. Y a veces parece que si algo se incentiva es el papel de víctima, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Y bueno, ese era un ejemplo, pero a mí, por ejemplo, me parece muy grave, bueno, por un lado muy grave y por otro lado un tanto ridículo, sí, que uno de los grandes cineastas vivos en la actualidad, pues lo quieran acabar con él, prácticamente lo quieran enterrar en vida. Estamos hablando de Roman Polanski, por una situación de hace pues, más de 40 años, ¿no? Así que tuvo ahí un acercamiento con una entonces adolescente. Ya se ha discutido mucho esto. Y sobre todo ya entró a juicio, ya se juzgó. Bueno. Y ahorita, pues cada cierto tiempo en Estados Unidos lo quieren reavivar esto. Bueno, primero le dan un Oscar. Y luego lo sacan, y luego lo vuelven a apoyar, o sea... Y la noticia de hace unas semanas fue que pues las autoridades de Hollywood, que no sé quiénes eran, decidieron y consideraron correcto expulsar a Roman Polanski como parte importante de Hollywood. Es que es algo, o sea, digo, cuando hablan así de gente importante y eso, yo siempre recuerdo esa escena de Indiana Jones, de la bodega, ¿no? Esa donde está el Arca de la Alianza, donde guardan el Arca de la Alianza, se ve que es enorme, se ve que lo van a olvidar ahí, ¿no? Y le dicen, oye, pero pues ¿dónde quedó el Arca de la Alianza? Va a quedar a cargo de top people, ¿no? Y nunca sabemos quién es la top people. Entonces es lo mismo, o sea,
siempre hay fines muy, muy oscuros, ¿no? Pero aquí lo que realmente pues, molesta o perturba, pues es que a él sí le duele, ¿no? O sea, a Polanski mismo le duele mucho esa situación. Hay mucha gente que le vale, ¿no? O sea, está en la misma situación y le vale. Pero él sí lo resiente porque pues él creció, él actuó y trabajó y hizo cosas pues, para Hollywood. O sea, muchas películas son pivotales en la historia de Hollywood. Digo, sobre todo pues, Chinatown, por ejemplo, que es un gran homenaje a Los Ángeles, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que consideramos injustas, ¿no? Sí, además injustas, ¿no? En lo personal me parece monstruosa, ¿no? Porque en Hollywood, digo, no vamos a decir nombres porque ni siquiera los conocemos, pero todos sabemos que, pues, oye, está peor que Babilonia, que va a haber sí, Hollywood, claro, ¿no? sí, O sea, por supuesto. Ahí sabemos que se han cometido toda clase de actos, atrocidades impuros, y se quieren dar baños de pureza. O sea, es lo más ridículo que se ha escuchado en lo que va de este siglo. Entonces, ¿cómo es posible que quieran convertir en carne de cañón a Roman Polanski cuando estamos hablando de uno de los artistas más importantes del siglo XX y lo que va todavía del XXI? Entonces, esto, volvemos a lo mismo, es parte de este apocalipsis, de esta muerte de paradigmas, de este cambio de pensamiento, de esta evolución, que parece involución, que está sucediendo. Entonces nosotros, como parte todavía del siglo XX, pues estamos intentando rescatar, estamos intentando A veces parece que honrar. La única resistencia que queda pues es cultivarse, ¿no? O sea, es leer, es ver cosas, ver más allá de lo que te ofrecen, ¿no? Y es muy curioso porque se parece mucho a la situación de Fahrenheit, ¿no? Es que no es que se parezca, es que está sucediendo, eso, ¿no? O sea, se están quemando, pues ahora sí que chamucos ahí, ¿no? Y bueno, pues hay otra gran pérdida que es la que también nos trae aquí, pues pues prácticamente de luto, ¿verdad? Que es, pues Vértigo, ¿no? O sea, ¿cuándo hubiéramos pensado en los 90 que estaríamos en un momento dado hablando del fin de Vértigo, ¿no? Sí, o sea, la situación es que desaparece de alguna manera Vértigo. La editorial Vértigo, como saben, es un subsello de DC Comics que surgió hace 25 años, poco más de 25 años. Surgió a partir de esa generación de guionistas británicos brillantes. Esa ola inmensa. Estamos hablando de Alan Moore, Grant Morrison, de Peter Milligan, Neil Gaiman, Garth Ennis, etcétera. Autores que junto con dibujantes también brillantes que le dieron un giro al cómic de superhéroes, a la visión que existía del cómic de superhéroes y demás, pues le dieron un empuje muy importante a la historieta en términos populares, comerciales y de trascendencia narrativa, porque entonces sí el espectro se abrió ampliamente y hubo mucha gente que fuera del mundo de la historieta se acercó a los cómics por estos autores. Y pues bueno, todo lo que estamos viendo ahorita prácticamente del ímpetu que hay por películas de superhéroes, que hay por series basadas en cómics, no necesariamente de superhéroes, todo eso prácticamente se debe a ese trabajo que se hizo hace 25 años en Vértigo, ¿no? Y pues bueno, ahorita vemos que desaparece el sello, pero todo lo que se había publicado en esos 25 años pasa a un nuevo sello de DC Comics que se llama Black Label, y también ahí se van a continuar generando de alguna manera las historias que se iban a presentar en Vértigo. Pero en los últimos años habíamos visto que Vértigo definitivamente había diluido un poco. Probablemente se quede eso en promesa nada más, ¿no? Entonces, bueno, eso finalmente es parte de esa transición generacional, cambio de paradigmas, cambio de manera de ver la vida, porque, pues bueno, Vértigo finalmente, con todo este cierre que hemos visto que ha tenido, que se veía ya venir desde hace algunos años, pues finalmente entendemos de que todas esas historias, todos esos autores que trabajaron en Vértigo, pues ya prácticamente ya no funcionan en esta nueva sociedad, que no permite esas ideas revolucionarias, esas ideas incendiarias, esas ideas propositivas finalmente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hace poco más de una semana se estrenó una nueva serie en Prime, que se llama The Boys. Es una serie muy crítica sobre el mundo de los superhéroes. El cómic fue creado por Garth Ennis hace cosa de 10, 12 años, no, como 15 años más o menos.
Y precisamente ese cómic surgió, bueno, no en Vértigo, surgió en Wildstorm, que era como que una especie de Vértigo que también se publicaba porque parte de su influencia pues es la cantidad de subsellos y colecciones y demás, que querían emularlo, porque para sorpresa, yo creo que sobre todo de DC Comics, pues resultó ser un éxito, un trancazo comercial enorme, ¿no? Entonces, pues todo el mundo quería emular eso también, ¿no? Y este sello de Wildstorm también lo tenía absorbido DC Comics, pero ese cómic de The Boys precisamente nada se publicó hasta el número 5 en Wildstorm, porque pues, se dieron cuenta los editores que estaba muy subido de tono, ¿no? Era una crítica al mundo de superhéroes muy directa, sin cortapisas, ¿no? Entonces liberaron el cómic y lo absorbió otra editorial que sí se atrevió a publicarlo, Dynamite, ¿no? Y entonces continuó publicándose ese cómic. Pero hace menos de un año, hace unos meses, también Vértigo había anunciado un cómic que se llama Second Coming, que bueno, trae mucha jiribilla ya desde el título, ¿no? Y esta segunda venida, que sería la traducción del título, era una segunda venida de Cristo, ¿no? Un cómic pues muy divertido, muy interesante, que no es la gran cosa, pero cuando entendemos obviamente que tiene que ver con la idea judeocristiana, con la cultura judeocristiana, pues se convirtió en un polvorín, ¿no? Tal polvorín fue que hubo una queja por parte de un grupo de cristianos, y esa queja, ¿qué provocó? Pues que cancelaran el cómic y que otra vez tuviera que ser absorbido el cómic por otra editorial, una editorial pequeña que apenas surge, pero importante, que se llama Ahoy Comics. Y pues bueno, apenas comenzó la publicación de este cómic, ¿no? No, y pensemos en eso, o sea, luego son grupos pues minoritarios realmente, ¿no? O sea, son grupos de muy pocas personas que de pronto tienen una cantidad de poder que se les otorga prácticamente porque por las redes sociales. Por las redes sociales, obviamente, ¿no? Pero pues pensemos en el gran contraste que fue que la leyenda dice que Aníbal V la canceló directamente el Vaticano, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser así, no? O sea, ¿por qué de pronto, y a quién, sobre todo a quién le conviene de pronto estas pues, cancelaciones y demás? ¿Qué pasa? O sea, pues es un cómic, o sea, pues porque sí tiene importancia, ¿no? O sea, definitivamente tiene una importancia pivotal, porque alguien en algún lugar le va a cambiar su opinión por eso que leyó ese día, ¿no? De 2000 años de historia. De 2000 años de historia. Entonces, Vértigo siempre, y desde el nombre venía el interés, pues siempre era arriesgadísimo, siempre mostraba unas ideas que trataban de ser destructivas. Hubo una subcolección dentro de Vértigo que era Voices. Todos esos cómics eran poderosos, ¿no? O sea, digo, recordemos Faceless, The Face, pero yo el que más recuerdo pues, es Tainted, ¿no? Que era de Delano. Jamie Delano. Delano. Pues es prácticamente una historia de miseria, de miseria humana, de autodestrucción, de todo eso. Yo pensaría que eso es impublicable actualmente. Sí, no, prácticamente yo creo que ahorita, hablando así como que intentando hablar en números, del 100% que se publicó de Vértigo Comics, yo creo que sí, prácticamente el 60-70% sería impublicable actualmente. Impublicable. ¿No? Y una gran muestra de cuál era su aproximación, pues es que no decía mayores de 18 años, ¿no? Sus portadas no advertían eso, no tenían esa etiqueta. Decía, para lectores maduros. Y lo hemos discutido mucho, pues lectores maduros era como una idea de, pues a lo mejor hay una persona de 30 años que no es madura, ¿no? No es para ti este cómic, ¿no? Y a lo mejor hay una persona de 13, 15 años que es madurísima y el cómic le va a llegar perfectamente y va a entender que es un objeto artístico, que no pasa nada, que no va a destruir nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el mundo extraño que estamos viviendo actualmente. Entonces, pues bueno, es muy desafortunado, realmente nos ha dolido fuertemente a muchos lectores que haya desaparecido Vértigo Comics, aún con la promesa de que continuará de otra manera. Pero también lo entendemos un poco, digo, ya era el momento de que tenía que morir, porque en estos tiempos tan aciagos donde todo tiene que estar cortado de cierta manera, si no puede ser. Entendemos claramente que Vértigo ya no era para esta época, ¿no? Sí, que no hay respeto, o sea, ¿sí? Hay que decirlo tajante, o sea, no hay respeto por el trabajo de mucha gente, ¿no? ¿Quiénes son los que deciden los cortes en las películas, en Netflix? ¿Quiénes son los que deciden todo eso? O sea, no es el creador. Sí, no.
O sea, ni siquiera es esta cuestión de que el creador tiene derecho a tener la obra que podemos decir director cut y ya el público decide si ve el director cut o ve la versión censurada. Te la dan censurada y ni te avisan que está censurada, ¿no? Y pues bueno, así pues creo que valdría la pena pues mencionar al menos algunas obras que consideremos Así como es. que básicas. Y las mencionamos porque en verdad digo, tuvimos la fortuna de estar en el momento en que surge Vértigo. Nos tocó leerlo en nuestra adolescencia Así y es. continuar esos 25 años, ¿no? Entonces, Nos tocó así 91, 92, entrar hasta con la mirada en alto y decir, voy a entrar a una tienda de cómic y voy a salir con algo maravilloso. sí, sí, sí. Así es. Curiosamente, es que luego, también como todo es apocalíptico, ¿no? De alguna manera. Vértigo surge en el 92, 93. Ujú. Y en ese momento que surge la idea en DC Comics para crear este subsello para historias arriesgadas, en Disney había un proyecto también para crear un sello de cómics de autor. Así es. Y ahí en ese sello de Disney, Así de exitoso fue Vértigo, que Disney se interesó en sacar pero lo curioso es que este subsello de Disney surge antes de que crea Vértigo, pero bueno, obviamente ya habían comenzado a despuntar Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Peter Milligan, entonces ya estaba, digamos, como que esa fuerza... Así como ahorita está todo puesto para que desaparezca, hubo una época en la que pues, era inminente, ¿no? Sí. Y ahorita, si todos quisiéramos desaparecer a Disney, en aquel momento estaba haciendo cosas interesantes, ¿no? Y bueno, dentro de ese proyecto de cómics de Disney, se hicieron, creo que 3, pero ahorita recuerdo 2 historias, se hicieron para ese subsello de Disney y que después absorbió Vértigo. Una de ellas fue Sebastian O, una miniserie de Grant Morrison y ahorita no recuerdo el dibujante, y otra fue Enigma, escrito por Peter Milligan y dibujado por Duncan Fegredo. A Disney publicando Enigma. Digo, para los que conozcan, que espero que sea uno por ahí, que estás despistado, amigo. Imagínense a Disney publicando Enigma, que es algo pues, que si les da pavor esta historia del Second Coming, pues ahora imagínate una historia que destruye el yo, que destruye el pasado, que es pues totalmente pues, gay, ¿no? O sea, así totalmente gay, pero bien hecho, pues, es poético, es romántico, es una historia increíble y el arte es extraordinario, tal vez sea de las mejores cosas que hizo Duncan Fegredo. Esa historia es fundacional para Vértigo y creo que para muchos lectores que la leímos en aquel momento. Y bueno, lo mismo, es muy curioso que surgiera por parte de Disney, ya nos hizo el subsello y la absorbe Vértigo, ¿no? Y la presenta como una de sus obras punta de lanza y definitivamente se transforma en algo importantísimo. Sí. Como las grandes obras, sigue siendo poco conocida en la actualidad, 25 años después, pero quienes la conocemos sabemos de su importancia radical, ¿no? Tanto para la historieta como para la narrativa en general. Y así como esta, pues hay muchas otras, ¿no? Sí, bueno, digo, pues algo... Continuando con los ingleses, porque pues, es una lista larga, ¿no? Pues Shade, ¿no? Shade de Changing Man, que prácticamente tuvo apenas un par de números fuera de Vértigo. Pero pues Peter Milligan ahí se dio pues vuelo. Bueno, pues estamos hablando otra vez de Peter Milligan, ¿no? Entonces, bueno, ni modo, ¿no? Yo quería hablar de otro. Pero bueno, es tan importante y tan interesante. Y es muy curioso cómo es tan distinto a Enigma, pero en el fondo son historias que comparten mucho, ¿no? Que es esta cuestión de la locura, ¿no? Sí. De la insanidad, de la demencia, y de cómo esa locura es la que los detritos, o sea, toda la demencia, todo el caos está acá arriba, y esos cachitos que caen al suelo por la gravedad, pues es la realidad y es el yo, ¿no? Entonces... Pues en esos que fueron 75 números de Shade, más o menos, vemos un universo de ideas. Digo, ya hemos platicado de Peter Milligan en algún otro podcast, pero pues es una auténtica odisea absoluta, ¿no? De la mente contra la materia, ¿no? Impresionante. Sí, es un road movie impactante por todo Estados Unidos, desde la perspectiva de un inglés. Y estamos hablando de que el protagonista es un extraterrestre que viene del planeta Meta, donde uno de los poderes es la locura, ¿no? Entonces, este extraterrestre llega a la Tierra, no más como para que saliven un poco. La historia comienza con este extraterrestre encarnando en el cuerpo de un asesino en serie.
Así es, ¿no? sí. Y aparte lleva a su víctima, ¿no? Trae a su víctima y le está convenciendo de que ya no es él, de que él ya no es el asesino. Entonces, bueno, empiecen desde ahí. Y no van a parar hasta el último número, que es cuando ya tiene un hijo y una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues es una auténtica saga psicotrónica, ¿no? Totalmente. O sea, un paseo por la peor esquizofrenia, pero pues te dice, tú no eres diferente. Esa es como la gran idea, ¿no? Y eso es lo peligroso, lo grave de Vértigo, ¿no? Pues afortunadamente por eso tal vez tenga que desaparecer, ¿no? Pero bueno, entre muchas otras cosas, pues podemos recordar Constantine, por supuesto. Constantine, que también surge previo a Vértigo, pero lo absorbe. Y bueno, Hellblazer. Exacto. Sí, o sea, recordemos que se disocia de la película, que la película se llama Constantine, porque Hellblazer sonaba muy parecido a Hellraiser. Ajá. Pero realmente pues también, o sea, pues, sí, o sea, hablando de antihéroes, ese es el antihéroe. Y bueno, pues ahí vemos un Londres pues mágico, lleno de claves, de cosas. Nunca ha sido bien llevado al cine, ya no digamos Constantine, sino esta cuestión de la magia tal y como la entienden en Constantine, pues que es un hombre, o sea, finalmente es solo un hombre, ¿no? Pero parece que es un hombre con recursos ilimitados, no necesita tener poderes, ¿no? Es más, pues en algún punto, como todo el mundo sabe, pues le da cáncer, ¿no? Y pues dirías, bueno, pues eres un brujo, ¿no? Eres un mago, pues ¿cómo no te quites el cáncer, no? Pues no se puede, o sea, hay cosas que no se pueden, ¿no? Sobre todo es una manifestación de todas estas mitologías que no tienen por qué ser menos reales que lo que está pasando. Al contrario, a veces explican mucho más, ¿no? Y bueno, pues todo Vértigo tuvo, pues digo, tenemos que decirlo, Sandman, ¿no? Por supuesto, fue como el más popular, el más, pues fueron las superventas, ¿no? Bueno, pues las playeras, el más ¿no? bonito. El más bonito, sí. Entonces, pues hasta apenas, creo que el próximo año van a intentar hacer una especie como de adaptación de la serie. Yo lo veo muy difícil, sobre todo porque tiene unos fans, pues muy, pues muy incendiarios, ¿no? O sea, muy radicales, y va a ser un poco difícil, pues hacer una adaptación, pues ya no digamos fiel, sino que cumpla las expectativas de mucha gente, ¿no? Y la prueba está, por ejemplo, cuando cancelaron Something apenas, que pues, nunca hubo una razón así pues, evidente, ¿no? Pero bueno. No, bueno, pues a ver cómo le va. Está involucrado Neil Gaiman, ¿no? Pero como sabemos, Neil Gaiman no ha sido como que el mejor en cuestiones audiovisuales, ¿no? Sobre todo que ha habido como unas renuncias de su parte, ¿no? O sea, decir, bueno, pues ya no hizo más cómics, ya no hizo una serie de cosas, ¿no? Y pues bueno, a mí es que no acabaríamos mencionando títulos, pero por ejemplo, nada más quisiera mencionar Preacher, para hablar de otro cómic que también, o sea, sí hay que hablar de historias que rompen tabúes y que van más allá de lo que permite cualquier... Y no, y brutal, o sea, es un nivel de organización. violencia que no hemos alcanzado todavía, ¿no? Masivamente, digamos, ¿no? Y digamos que viene siendo, tal vez podríamos considerar el cómic más subversivo, porque llega hasta los límites, ¿no? Que Sí, es ¿cuál? claro. Buscar y matar a Dios. O sea, ya cuando lees un cómic que te está diciendo que se puede matar a Dios, lo eso es lo más justifica lo de más una forma, revolucionario, ¿no? Porque pues es un desgraciado, o sea, en el Bueno, contexto. eso ya lo sabemos. O sea, es como un duelo de vaqueros y pues Ajá. es el más maldito del pueblo, ¿no? O sea, pero bueno, si algo distingue a Garth Ennis, pues es que es el hombre sin miedo, ¿no? Bueno, y es un autor que viene de Irlanda, entonces pues es obvio que le tenga este rencor y odio a la iglesia, ¿no? O sea, como pues Miller, el propio Miller tiene sus orígenes también por allá, Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que viven con un nivel de violencia peligroso en el sentido de que hay una ideología detrás, ¿no? Y pues es demostrativa, ¿no? Y eso lo hace pues, con total potencia, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante siempre, ¿no? Y pues bueno, ese es el caso de Vértigo, que es realmente lamentable. Tal vez en otros 25 años la gente comenzará a entender de lo lamentable que fue esta pérdida, ¿no? Pero por ejemplo, también tenemos una pérdida muy reciente que también está siendo un tanto truculenta su desaparición, pero lo cierto es que es una realidad, ¿no? Y es el caso de la revista Mad, ¿no? Para acabar con la nota amable, ¿no? Pero pues también habla ahí de una pérdida de un tipo de humor pues, corrosivo, irredento, sobre todo que no le rinde pleistesía absolutamente a nadie. Así como se quejó, así como ahorita parodia
a Trump, pues también parodiaba a Obama, o sea, hay que decirlo claramente, no tiene estas, ¿cómo le llaman? Biases, no tiene estas aproximaciones a un lado o hacia el otro, ¿no? Sino siempre intenta, pues, sobre todo, aquí hay una cuestión que es la cuestión política, que siempre es rebajarle a la autoridad su solemnidad, ¿no? Y es algo que ríspidamente podemos decir que estamos perdiendo, incluso aquí en México. Sí. Curiosamente, en esta semana no le he podido comprar el número más reciente del Chamuco. No sé si lo viste, pero es una caricatura en la portada de Obrador, como Alfred E. Newman, ¿no? Aquí los fans sáltense unos 10 minutos. Entonces, bueno, espero que ese sea como que la reavivación de la caricatura política aquí en México, ¿no? Al atreverse a caricaturizar. Porque últimamente Obrador ha estado muy desaparecida esa. Sí. Pero bueno, con Mad estamos hablando de algo totalmente importante. Estamos hablando de una publicación que duró prácticamente 70 años. Y estamos hablando que fue fundada por uno de los narradores, de los satiristas más importantes de Estados Unidos, Harvey Kurtzman. Un autor que comenzó haciendo cómics de horror para EC Comics. Cómics de horror, de ciencia ficción y de guerra fascinantes. Y que cuando llega la oportunidad le dan el chance de editar una revista nueva de humor que se va a llamar Mad. Los primeros 20 y tantos números son una obra maestra donde satirizan prácticamente toda la manera de vida americana a través de sátiras a películas, a series de televisión, a cuentos, a novelas. Y esto, pues bueno, es realmente extraordinario. Ahorita sigue siendo muy, muy intenso. Pero hay que pensar que esta revista surge en el 52, para el 54 está en su apogeo la quema de brujas macartista. El código moral. El código moral, Ajá. Que buscaba acabar con todo lo que tuviera guiño a lo rojo. Así es. Y pues bueno, en eso consideran que el libro de un psicólogo que se llama Frederick Bertham, que dice que los cómics son nocivos para la salud. La condenación de los pueblos, algo así se llamaba, ¿no? No, la seducción del inocente. La seducción del inocente. Obviamente inocente pues es el niño, ¿no? Yo creo que hay muy pocas cosas menos inocentes que un niño, pero... O sea, incluso Freud les llama el perverso polimorfo. O sea, no hay inocencia ahí, ¿no? Inocencia es como engañarse o voltearse para otro lado en realidad. Pero bueno, pues si alguien disfrutaba todo eso, pues eran los chamacos, porque pues, les encantaba. Y el horror, por supuesto, que les fascinaba. O sea, si no, no existiría el Halloween allá, ¿no? Pero siempre es esta doble moral que parece que los persigue por todos lados, que no es más que el viejo puritanismo, ¿no? Entonces, bueno. Pues lo que ahorita estamos viviendo, ¿no? Enos aquí. Y pues bueno, Mad encontró la manera de brincarse esa censura, cambiando de formato, ¿no? Se publica en formato comic book, se convierte en magazine. El magazine, ajá. Entonces la presentan como una revista en blanco y negro, y pues ahí como que tiene un salto Mad y se convierte no solamente en la revista satírica de los medios, de los más media, del entretenimiento, sino que ahí ya de plano se convierte en la sátira y el ojo crítico de la vida sociopolítica de Estados Unidos, ¿no? Durante medio siglo. Medio siglo, ni más ni menos. O sea, imagínense pasar por todas esas épocas, pasar por la guerra de Vietnam, pasar por la muerte de John F. Kennedy, pasar por una serie de cosas. Y pues seguir, o sea... Y aquí lo vemos. ¿Qué más quiere, no? Bueno, pues también ya fue. Ya fue, ¿no? Y pues bueno, la realidad es que aquí creo que sí es totalmente cierto que el verdugo mayor de la muerte de Matt pues es la falta de lectores, ¿no? Y la falta de lectores... Tú fuiste el... ¿Por qué? Pues porque ya no compran revistas, porque ya no compran cómics, porque pues todo lo ven en línea, porque pues qué les va a importar una revista viejita como Matt. No, y sobre todo una cuestión que es este culto, como hay tanto que viene, o sea, entras a cualquier página de series y está llena de series, está llena de opciones. ¿Qué es lo nuevo? Es el culto de lo nuevo. O sea, esta película, pues a lo mejor tal película es maravillosa, increíble, fascinante, o etcétera. Pero pues ya estoy yo a la expectativa. O sea, ni siquiera estoy acabando de ver. Te cambia la vida esta semana y a la siguiente ya tienes otra que te va a cambiar la vida, que ¿no? te tiene que cambiar la vida peor o más. Y esta tendencia también de películas de 2 horas y media, 3 horas, para que no vayas a ver otra película, ¿no? Entonces, bueno, todo este cambio de paradigmas, una vez más,
pues se lleva entre las patas algo como Mad, ¿no? Que era como para leer, para reír, y leer muchas veces y seguirte riendo, bueno, en fin, ¿no? Sobre todo iconoclasta, ¿no? O sea, era una publicación iconoclasta que todavía tenía mucho que decir, pero pues prácticamente muere de indiferencia, ¿verdad? Y pues sí, estamos hablando de estas pérdidas, de estos muertes, de estos cambios de paradigmas, y esto a unos días de que se cumplan 50 años de ese acto monstruoso de Charles Manson en Beverly Hills, donde perdió la vida Sharon Tate y dos de sus amigos, estilistas y un productor, que me parece de Hollywood, y que bueno, pues esto vino a cambiar también la perspectiva mucho pues del mundo de aquel momento. Prácticamente se terminó la era del acuario. Así es. El mundo de los hippies, y iniciamos con los 70s, una década monstruosa, y que de alguna manera pues está terminando en un círculo con este momento pues de censura total, y que pues es muy curioso, al menos ahorita con lo que estamos hablando, estamos intentando armar, porque repito, se cumplen 50 años y todavía en unos días más se va a estrenar la película más reciente de Quentin Tarantino, ¿no? En medio de polémicas, cada una más ridícula que la otra, más tonta que la otra. O sea, ni se estrena todavía y ya están diciendo que está mal y que fueron con el chisme con la hija no, creo que es la nieta de Bruce Lee. Dice, oye, es que ahí hablan bien feo de tu abuelo, de tu padre, no sé qué es. Ah, no, pues que está muy mal, no vayan a verla porque Bruce Lee es importante. O sea, no la han visto, no ha pasado nada todavía, no es nada. Digo, tiene mucho que ver con que ahora la publicidad pues va en esa dirección también, ¿no? O sea, tiene que crear polémica y una serie de cosas. Pero bueno, pues son ciclos, como señala Ramón, son ciclos. Me parece como que todo está imbuido en una especie como de intención de crear una cultura pues del autoengaño, ¿no? O sea, de decir, no, pues yo sé que todo está muy feo y todo está muy mal, pero pues yo tengo mis ilusiones, ¿no? Yo tengo mis cosas. He visto toda una especie como de movimiento de gente que dice, no puedes criticar ciertas películas, o no puedes decir que no te gustó, porque hubo gente que sí le gustó. Entonces no puedes hacer eso porque pues, se va a sentir. ¿Cómo les quitas esa alegría? No hables mal de la película porque no estás apoyando a la industria. No estás bueno, entonces, bueno, ¿a dónde nos va a llevar todo esto, no? ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Bueno, pues, volviendo a Freud. Freud dice que todo lo que se reprime pues, regresa más fuerte. Entonces a veces creo que eso hasta nos anima como a sobrevivir, ¿no? A decir, bueno, a ver cómo va a regresar, ¿no? Y no va a ser agradable, ¿no? O sea, la verdad nunca es agradable, ¿no? Y todos estos cómics, todos estos artes, todas estas cosas que hemos estado comentando, hay una especie como de sabroseo, de gozo, de celebración, pues de la verdad detrás de las cosas, ¿no? Y bueno, pues sabemos que la verdad siempre es horrorosa, ¿no? Es incómodo. Es incómoda, ¿no? Ya como lo dijo Alan Moore, pues la verdad no está muy buena, pero es mejor tener esa verdad a seguir aceptando más mentiras, ¿no? Entonces, y lo dijo también bellamente Carl Sagan alguna vez, ¿no? Le dijeron que alguna vez Carl Sagan dijo, bueno, si algo puede ser destruido con la verdad, merece ser destruido con la verdad. Entonces esas son como unas hermosas intenciones, ¿no? Pues sí. Pues bueno, creo que ya hemos mareado demasiado a ese espectador que esperemos tener más allá de la pantalla. Pero necesitábamos decir todo esto porque, pues bueno, tenemos que seguir sobreviviendo. Así es. Y bueno, pues sobre todo, digo, marcar pues cuáles son nuestras perspectivas. Y pues vamos a seguir trabajando con ese mismo panorama pues enfrente, ¿no? O sea, digo, uno bien que mal, pues tuvo esas formaciones en esas épocas y le tocó ver todo esto, pues va a seguir en esa misma línea, ¿no? Y digo, sobre todo porque pues todo está disponible aún, ¿no? O sea, todo está disponible aún. Y es peor que Fahrenheit 451 porque te niegas a tomarlo o te niegas a verlo, ¿no? O sea, efectivamente ahí está, pero es como si no estuviera, ¿no? Entonces, pues bueno, los invitamos. Parece comercial, es comercial, pero es un comercial de corazón. Así es. Vayan al puesto de periódicos, está el MAD.
Vayan a algunas librerías, algunos tianguis y pueden encontrar otra vez Hellblazer. Pueden encontrar Enigma en español. En español, ahí está. Por favor. Sin censura, sin veto, censura. con todo, ¿no? Y bueno, pues ya si les quedan 3 pesos, no sé yo qué les pueda quedar ahí. Sacrifiquen una torta y compren un Belcebú también, ¿no? Les recordamos que el número más reciente de Belcebú está dedicado al cine mexicano de terror, horror y lo grotesco. Lo pueden conseguir aquí en la librería Jorge Cuesta. Una vez más le agradecemos a la librería Sí, claro. por abrirnos las puertas para esta grabación y para muchas otras cosas. Aquí pueden encontrar este número y otros números de Belcebú, así como esa recopilación de Aníbal 5, que no nos vamos a cansar de decirles lo importante que es, lo valioso que es. En este año, cuando Alejandro Jodorowsky cumple 90 años, un genio creativo que sigue creando y pues nos ha legado una gran obra. Entonces los invitamos a conocer todo esto. Sí, sobre todo que Aníbal 5 pues, fue su primer cómic, pues ya en plenos poderes. Y créanme, está lleno de unas claves que hablan no solo de toda su obra, sino del futuro en general. Entonces estamos trabajando para ustedes, ya lo saben. Y bueno, pues escríbanos, síganos en el Facebook. Estamos aquí también en el correo electrónico de la editorial, que seguramente logré colocar una vez más ahí. Y pues les agradecemos muchísimo, pues ya vamos para 2 años de este asunto. Entonces, Del video podcast. del video podcast. Entonces, bueno, pues ahí estamos listos para la siguiente, donde quiera que nos toque, ¿no? Esperemos El apocalipsis. seguir por acá. para Damos la otro, siguiente. damos otro pasito hacia el apocalipsis. Hasta entonces. Hasta luego.